La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba es posiblemente la obra más estudiada del poeta y dramaturgo perteneciente a la generación del 27, Federico García Lorca. Esta pieza teatral fue escrita en 1936, días antes del fusilamiento del autor, publicada y representada en Argentina en 1945. Su publicación en España fue posterior en 1954, cuando se levantó la censura a las obras de este autor. Resumen de la casa de Bernarda Alba. Bernarda Alba acaba de enviudar de su segundo marido. Cuando vuelven a casa después del entierro, decide que es hora de comunicar a sus hijas la herencia que les corresponde. Angustias, la mayor, heredará la mayor parte. Este hecho con el añadido de que Angustias se ha comprometido con el joven más guapo del pueblo, Pepe el Romano, suscitará las envidias entre las hermanas. Bernarda les informa que se impone un luto riguroso y este será un periodo muy largo, 8 años a sus 5 hijas. Durante ese tiempo nadie podrá entrar en la casa y tampoco salir de ella, aunque hay una excepción, Angustias, ya que está prometida y pronto se casará. Adela es la hermana más pequeña, se siente profundamente enamorada del novio de su hermana, un amor que es correspondido por Pepe el Romano, ya que el verdadero motivo de la boda es manejar la herencia de Angustias. Adela se rebela contra su madre y lo hace abriendo la puerta donde se encuentra María Josefa, madre de Bernarda, y encerrada para esconder la demencia que la anciana padece. Mientras la Poncia, criada de la casa, y las hijas de Bernarda se encuentran bordando el ajuar de Angustias, se dan cuenta de la ausencia de Adela, quien últimamente se comporta de manera extraña. La joven Adela espera a que todas estén dormidas para salir al corral. Martirio, que está pendiente de los movimientos de Adela, la sigue y descubre que la joven se encuentra en el pajar con Pepe el Romano, lo que provoca una discusión tan fuerte entre ellas que despiertan a toda la casa. Bernarda entra en cólera y, tras volver a la casa, regresa armada con una escopeta que no duda en utilizar contra Pepe el Romano. Este sale corriendo y consigue salvar la vida, pero Adela, que ha escuchado el disparo, sospecha que su madre ha matado a su amado Pepe. Rota de dolor, sale corriendo y se encierra con llave en la habitación. Cuando Bernarda entra en la casa, se dirige hacia la habitación de Adela, pero no consigue abrirla, por lo que se verá obligada a forzar la cerradura. Cuando por fin abren la puerta, se encuentran a Adela colgada de una soga. La joven se ha suicidado. Tras este trágico final, solo le queda a Bernarda el consuelo de que Adela murió virgen, guardando así las apariencias y exigiendo guardar silencio como al principio de la obra. Comentario de texto de la casa de Bernarda Alba. El mundo interior. Representado por la casa, un espacio que asfixia ante un estado de dictadura disfrazado de sobreprotección de la madre. El mundo exterior está representado por el pueblo, un espacio rural de mentalidad machista y muy preocupado por las habladurías que esconden la hipocresía de la sociedad. Damos paso, pues, a los personajes. Bernarda, 60 años, es sin duda el personaje principal, mujer madura, viuda por 2 veces. Es una mujer autoritaria, estricta, con un temperamento fuerte y, en algunos casos, cruel. Siempre pendientes del qué dirán, es la figura de autoridad de la familia. Adela, 20 años, la más pequeña de sus hijas y la más rebelde, es una muchacha sensible, alegre y enamoradiza. Necesita la libertad que sus hermanas parecen no necesitar. María Josefa, 80 años, es la madre de Bernarda, una anciana que vive recluida en una habitación para que nadie la vea.
Es el personaje que rompe la tensión de la casa y un símbolo de opresión frente a su hija. Angustias, 39 años. Es la mayor de sus hijas y encarna en su personaje la suerte y la desgracia. La única hija que va a casarse y la que hereda. Frente a esta suerte se encuentra con la desgracia de la traición de su novio y de su hermana. Una mujer resignada a los designios. Magdalena, 30 años. La segunda hija de Bernarda, vive para cumplir resignadamente la voluntad de su madre. Nunca se queja y siempre obedece. Amelia, 27 años. Amelia es la tercera hija de Bernarda, una mujer resignada que consuela y ofrece su amistad. Nunca da problemas y casi pasa inadvertida. Martirio, 24 años. Hija de Bernarda. Es una mujer movida por la envidia, con un corazón oscuro, es dañina y mala, en gran parte por la envidia que siente del romance de su hermana con Pepe. La Poncia, 60 años, personaje clave en la obra, es una de las criadas de la casa, mantiene una relación de amor-odio con su señora. Una mujer clara y atenta a todo lo que ocurre en la casa, utiliza la ironía como medio de expresión. La criada, 50 años, criada de Bernarda, un personaje sumiso con ciertas trazas de maldad. Pepe el Romano, 25 años, pretendiente de Angustias, es el centro de toda la trama de la obra. Un joven guapo y deseado que desata sentimientos tan potentes como los celos, las envidias o los deseos. Pasamos a la estructura. La obra se encuentra estructurada en 3 actos. El acto primero es el planteamiento, el acto segundo es el nudo y el tercer acto es el desenlace. El primer acto se presenta con los personajes y se muestra el tipo de relación que mantienen entre ellos. En el segundo acto toma relevancia el problema que plantea las relaciones amorosas Pepe Angustias, Pepe Adela e incluso Pepe Martirio. Ya en el tercer acto finaliza el problema. Esta es toda la trama de la casa de Bernarda Alba, una de las obras más importantes de Federico García Lorca. Contextualización del fragmento en el movimiento al que pertenece el autor y su obra. Federico García Lorca nació en 1898 y murió en 1936. Vivió en la época denominada de preguerra, en referencia a la Guerra Civil Española, que fue de 1936 a 1939. Pero no llegó a verla ya que fue fusilado justo al comienzo de la contienda civil cerca de Biznar, Granada, por el bando sublevado. García Lorca nace en el mismo año que el desastre de 1898, cuando España perdió ante el ejército de Estados Unidos las colonias de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, lo que supuso un sentimiento de angustia al caer definitivamente el Imperio español. La juventud del escritor pasó con la alternancia del poder entre liberales y conservadores bajo la monarquía de Alfonso XIII de 1902 a 1923, así como la dictadura del general Primo de Rivera de 1923 a 1931, cuyo gobierno termina con la Segunda República, que va desde 1931 a 1936. Abortada por el levantamiento militar del general Franco el 18 de julio de 1936, comenzando así la Guerra Civil Española. Pero en contraste con la crisis económica, social y política, España vive un esplendor artístico y literario, con el desarrollo de ateneos y universidades populares, de la prensa o la traducción de autores extranjeros. Surgen nombres como los de Manuel de Falla en la música, Juan Gris, Miró, Dalí o Picasso en la pintura, Ramón y Cajal o Gregorio Marañón en la ciencia. En literatura aparece la denominada Generación del 27, constituida por poetas que unifican el vanguardismo, sobre todo el surrealismo, con la tradición y los clásicos.
Se trata de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, Luis Cernuda, Emilio Prado, Miguel Hernández y Manuel de Alto Aguirre. A este grupo se le denomina generación, por cuanto hay una unión en el homenaje que se hizo a Góngora en Sevilla en el año 1927, coincidiendo con el tercer centenario de su muerte. Todos nacen en una franja de tiempo parecida, integran la tradición y la renovación de sus obras, con lo que utilizan formas populares como el romancero al tiempo que exploran el mundo del inconsciente con el surrealismo. Sienten admiración por Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Machado y Rubén Darío, y también por los clásicos, especialmente por el lenguaje poético de Góngora. Como características generales de la literatura de la generación del 27, se puede citar lo siguiente: unión de la tradición y el vanguardismo, búsqueda de la belleza a través de la imagen, eliminando del poema lo que no es belleza para alcanzar el concepto de poesía pura que instauró Juan Ramón Jiménez. Sienten interés por los grandes asuntos del hombre, como el amor, la muerte, el destino, y por temas de raíces populares. Se preocupan en el plano estilístico por la expresión formal y van tras un lenguaje lleno de lirismo. En cuanto a la métrica, usan metáforas tradicionales como el romance o la copla, pero también clásicas como el soneto o el terceto. Si bien se generaliza el verso libre, se consigue el ritmo a través de la repetición de palabras, esquemas sintácticos o paralelismos de ideas. Muchos coinciden en Madrid, en la residencia de estudiantes, donde también estaban Juan Ramón Jiménez, Dalí o Buñuel. En este ambiente destaca García Lorca, especialmente en teatro, que en este tiempo aparece dividido en dos tendencias. Primera tendencia, un teatro comercial con el objetivo de entretener al espectador, como Jacinto Benavente, al tiempo que un teatro en verso procedente del modernismo, de tintes neorrománticos, un teatro cómico iniciado por Carlos Arniches. La segunda tendencia es un teatro innovador que trae nuevas técnicas procedentes del vanguardismo o nuevos enfoques ideológicos, pero siempre con el objetivo de entretener y al tiempo hacer reflexionar al espectador para formarle en su ideología y en su crítica. El acercamiento del teatro al pueblo es una de sus líneas definitorias y aquí se incluye la experiencia de La Barraca, de García Lorca. Entre su obra poética destaca El romancero gitano, en 1928, donde el ansia de libertad se personifica en el gitano, pero choca con su destino y eso provoca frustración. Poeta en Nueva York, de 1929 a 1930, refleja el choque cultural que le produjo su estancia en Nueva York y la situación de los negros. La producción dramática de García Lorca tiene como aspectos constantes su sentido lírico, ya que considera el teatro como una parte de la poesía. La aparición de temas como reflejo de sus obsesiones personales, especialmente el conflicto entre realidad y deseo, o la frustración y la soledad, y la fusión de la dimensión humana con la dimensión estética. Su obra dramática suele dividirse en tres etapas. Primera etapa, años 20. Es un teatro juvenil, de tipo romántico, con piezas como El maleficio de la mariposa, en 1919, o La zapatera prodigiosa. La segunda etapa pertenece a los años 30, en la que tiene contacto con la experiencia vanguardista de tipo surrealista como El público, y así que pasen 5 años. La tercera etapa es la etapa de plenitud. Abarca sus últimos 4 años de vida. En ella destaca Doña Rosita la soltera, de 1935, sobre la espera inútil del amor, pero especialmente lo que
ha conseguido y ha considerado la trilogía sobre la mujer rural fue justamente Bodas de Sangre, en 1933, que muestra el trágico destino de unos enamorados cuya unión es imposible por la rivalidad entre familias. Yerma, en 1934, sobre una mujer estéril, y La casa de Bernarda Alba, en 1936, que lleva el sobrenombre de Drama de mujeres en los pueblos de España. Esta obra fue la última escrita por García Lorca antes de su asesinato. Se estrenó en Buenos Aires en 1945 y en España no pudo hacerlo hasta 1964. Seguramente en el examen de selectividad pedirán la localización del fragmento en relación con la estructura externa e interna de la obra. Aquí se nos pide que localicemos el fragmento en la obra, el número de acto y situación dentro del acto en cuestión, escribiendo sobre el antes y el después del fragmento, por lo que yo sugiero la lectura de la obra completa, ya que de lo contrario no se podrá contestar. Luego también piden que relacionemos el fragmento con la totalidad de la estructura. En cuanto a su estructura externa, La casa de Bernarda Alba es una obra de teatro en prosa. Consta de 3 actos, divididos a su vez en escenas. Esto contribuye a crear una sensación de dinamismo, donde los acontecimientos se suceden vertiginosamente, que se presentan de forma lineal. Se trata de una obra para ser representada, por lo que se muestra el texto propiamente dicho y las indicaciones de la representación, como por ejemplo las acotaciones. Excepto algunos pasajes, como el de María Josefa o las canciones de los segadores, que están escritas en prosa y poseen elementos típicos del teatro, como las acotaciones o la estructura dialogada con los nombres de los personajes. En su estructura interna se representa la unidad dramática del lugar, cosa que crea una sensación de asfixia, de opresión, así como la unidad de acción, ya que todo lo que se sucede tiene que ver con el mismo problema. Sin embargo, no hay unidad de tiempo, porque la obra refleja acontecimientos que se extienden por un tiempo indeterminado, superior a 24 horas. Se observa igualmente una circularidad en el contenido. Se abre la obra con una muerte, que es el marido de Bernarda, y la imposición de luto y silencio, y se cierra con otra muerte, que es la de Adela, y de nuevo con la imposición de silencio. Además, hay una correspondencia entre actos, tiempo y espacio. En el acto primero, en la presentación, la acción dramática pasa por Bernarda, la aparición de Pepe y su intención de casarse con Angustias, mientras que el espacio se desarrolla en una habitación blanquísima, a primera hora de la mañana. En el acto segundo, encontramos el nudo. Después de un tiempo no definido, en la acción se borda el ajuar de Angustias. Martirio se enamora y Adela tiene relaciones sexuales con Pepe, pero esto sucede ya en una habitación blanca, lo que supone a primera hora de la tarde, y finalmente en el acto tercero es el desenlace. También después de un tiempo no definido, la acción sucede en un patio con paredes muy blancas, esto es, la noche del último día. Hay asimismo un movimiento interno en cada acto, pasando de una situación de calma a otra de conflicto y finalmente de violencia. En el acto primero, la calma queda patente en el silencio, el ruido de las campanas y la conversación de las criadas. De ahí pasa a la aparición de los conflictos, que son la imposición del luto y los intentos de rebeldía de Adela, la violencia de Bernarda con Angustias, la herencia y la aparición de Pepe, hasta concluir con la lucha de María Josefa, que es arrastrada hasta su habitación. En el acto segundo, la calma surge con las mujeres cosiendo y conversando. Surgen los conflictos, que son el enfrentamiento de Adela y Poncia, el episodio del retrato, las insinuaciones de Poncia y el enfrentamiento entre Adela y Martirio, hasta llegar a la violencia con que se termina el acto con el linchamiento. Finalmente,
El acto tercero se inicia con la calma de las mujeres cenando y la visita de Prudencia, para pasar a los conflictos del encuentro de Bernarda con Poncia, de Martirio con María Josefa y de Adela con Martirio, hasta concluir con la violencia final del disparo de escopeta y el suicidio de Adela. Hay otras coincidencias que inciden en la circularidad, como que la obra empieza con el repicar de las campanas y concluye con otras campanas, o que la primera y la última palabra de Bernarda es silencio. Además, cada acto comienza con el adverbio de tiempo ya. Finalmente, en la obra hay un juego de alternancias y contraposiciones entre la realidad visible y la realidad imaginaria, es decir, entre personajes invisibles y aludidos, como Pepe o los segadores, con los visibles, además de la acción oculta y la acción representada, el espacio visible, el interior de la casa y el espacio aludido, lo que sucede fuera de los muros, o el tiempo representado y el no representado. Todo ello se refiere simbólicamente al enfrentamiento entre realidad y deseo en las mujeres, que es la lucha entre libertad y opresión, o entre el amor decente y el amor libidinoso, o por fin entre lo blanco y lo negro. Para concluir, hay que hablar de los avisos, indicios o presagios, muy característicos en García Lorca. Su función es la de crear tensión emotiva, esto es, crear un clima emotivo que prepara al espectador para la tragedia final, como las palabras de María Josefa en el acto tercero, que vaticinan la destrucción total. Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis, pero él os va a devorar, porque vosotras sois granos de trigo. Pasamos al tema o temas del fragmento en relación con los temas de la obra. Recordad que se trata de extraer el tema o temas del fragmento. Si tenemos tiempo, los podemos relacionar con el resto de temas, pero hay que empezar por los temas del fragmento, tal y como se pide, ¿eh? El tema principal de la obra es el enfrentamiento entre autoridad y libertad, es decir, el enfrentamiento entre una moral autoritaria, rígida y convencional que supone Bernarda y el deseo de libertad en un modelo de conducta abierto y progresista, que es el de Adela y el de la abuela María Josefa. Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba impone a sus 5 hijas un luto riguroso de 8 años, con unas normas opresivas basadas en la autoridad que le concede su posición de cabeza de familia. Ante esto, se rebelan Adela y María Josefa. Y las demás hijas, Angustias, Magdalena, Amelia y Martirio, aceptan la situación resignadas. Las criadas, Poncia y Criada, temen a Bernarda y no se atreven a enfrentarse a ella, murmurando a sus espaldas. El autoritarismo de Bernarda está presente ya desde la primera intervención y en las últimas palabras al final de la obra, con lo que es constante en su carácter. Frente a una tímida rebeldía de Magdalena, en Adela el deseo de libertad a través del impulso amoroso es más fuerte que el miedo y se manifiesta en varios datos. Usa un abanico de flores rojas y verdes en lugar del negro, el color del luto. Se prueba un vestido verde ante las gallinas. Se enfrenta a su madre en su decisión de entregarse a Pepe el Romano y rompe el bastón de Bernarda, símbolo del poder. Pero el suicidio de Adela hace que las demás hermanas caigan en la total dominación de Bernarda. Por su parte, María Josefa se revela también a través de la locura, pero es igualmente un sueño de libertad estéril. Tenemos que pensar que Bernarda en realidad no estaba coja, el bastón era su símbolo de autoridad, era su bastón de mando. Otro tema es el amor sensual y la búsqueda de varón. La casa de Bernarda Alba es un drama de mujeres con una existencia sin amor y con un temor ancestral a permanecer solteras.
Si los 8 años de luto impuestos por Bernarda impiden cualquier relación amorosa, la irrupción de Pepe el Romano desencadena una tormenta de pasiones entre las mujeres solteras, que ven al varón como una vía de liberación hasta llegar a la felicidad. En la obra, la presencia del hombre como búsqueda de libertad y como deseo se aprecia por dos caminos: a través de historias amorosas de otros personajes y a través de las vivencias de los personajes, como por ejemplo la pasión de Adela, las alusiones al caballo semental, el símbolo de la pasión erótica, la relación sexual de Adela y la envidia de Martirio de Angustias, que se va a casar con Pepe. La preocupación por el qué dirán y por mantener la honra es un tema ya clásico en la literatura española desde el siglo XVI, que lleva al tema de la hipocresía dentro de la obra. Se trata de la hipocresía que oculta la realidad, ya que nada de lo ocurrido en la casa puede salir de sus muros. En relación a esto, está la obsesión de Bernarda por la limpieza, habitaciones blanquísimas, por ocultar la locura de su madre o por imponer el criterio de que Adela ha muerto virgen. La honra es el concepto que tienen los demás de uno mismo. Exige un comportamiento público exquisito. Su concepto es el del cristianismo tradicional, prohibición de las relaciones sexuales antes del matrimonio, respecto a la autoridad de la madre o pasividad de la mujer ante el hombre. La honra afecta no solo al pecador, sino al conjunto familiar. Las diferencias sociales y el orgullo de pertenecer a una casta superior es un tema también patente en la casa de Bernarda Alba. Aparecen claras las tensiones sociales en la época, planteando una jerarquía social definida por la riqueza de Bernarda, que va en sentido descendente a Poncia, criada, y finalmente, ya en la miseria, la mendiga. En esta jerarquía domina la crueldad y la mezquindad del superior sobre el inferior, así como la sumisión del inferior ante el superior. La desigualdad afecta incluso a las hermanas, ya que la mayor, Angustias, es la heredera del primer marido de Bernarda, es decir, es la que realmente tiene fortuna, y esto lleva a que Pepe el Romano la elija como mujer, pese a ser ya mayor y sentir atracción por Adela. El odio y la envidia entre otras mujeres se muestra igualmente como un tema en la obra, así como la marginación de la mujer en la sociedad de la época, ya que tanto en el interior de la casa como desde el exterior se condena a las mujeres de morar relajada, como por ejemplo Paca la Roseta y la hija de la Librada, y al tiempo obligan a la mujer a mantener un estado de sumisión hacia las normas sociales y convencionales que se discriminan a la mujer en beneficio al hombre, siempre que sean honradas y decentes en apariencia. Luego pedirán el análisis de los personajes o de la obra presentes en el fragmento. Esto es lo mismo, se piden los personajes del fragmento, solo si es necesario porque se relacionan unos con otros, o si tenemos tiempo trataremos algunos que no aparezcan en el fragmento. Estos apuntes no deben vomitarse, sino extraer aquello que sea necesario para solventar la cuestión que me plantean. No vale eso de escribir por escribir. Caracterización de los personajes. En la obra hay personajes visibles, invisibles y aludidos. Los visibles pueden ser protagonistas o secundarios. Son visibles protagonistas Bernarda, Poncia, Magdalena, Amelia, Martirio, Adela y Angustias. Visibles secundarios, que son la criada, la mendiga y Prudencia, además de la muchacha y las mujeres. Son personajes invisibles Pepe el Romano, la hija de la Librada y los segadores, como personaje colectivo, y son personajes aludidos Antonio María Benavides, Enrique Humanes, Paca la Roseta, Adelaida, mujer de las lentejuelas, el notario don Arturo y el hombre de los encajes. Es importante el nombre de los personajes, ya que representan su carácter. Dentro de los protagonistas se pueden establecer dos grupos según su nombre. Nombres propios y simbólicos como
Bernarda Alba, fuerza de oso y blanca. Angustias, triste y apagado. Magdalena, con tendencia al lloro. Amelia, puede que convenga de miel dulce. Martirio, fea, enferma, acomplejada. Adela, de carácter noble. Poncia, que se lava las manos como Poncio Pilatos. Prudencia, vieja prudente. Y otro grupo serían los nombres descriptivos según su oficio o función y genéricos que indican una clase: mendiga, muchacha o criada. Con esto el autor informa sobre los personajes, pero otras formas de conseguir información de ellos es a través de la caracterización indirecta, es decir, a través de lo que otros personajes dicen de un tercero, por la autodefinición. Martirio se define como débil o fea, o Adela presume de juventud y belleza, por la acción y el diálogo, por los movimientos escénicos o por los objetos que poseen, como el bastón de Bernarda o el vestido de Adela. Esto nos lleva a una caracterización de los personajes bien definida. Por eso podemos decir que Bernarda es autoritaria, dominadora, cruel. Solo se preocupa por los bienes materiales y por la honra, por las apariencias. Criada, tiene rencor hacia el amo, obedece a Poncia, pero es cruel con la mendiga. El difunto, Antonio Benavides, se aprovechaba de ella en el sentido libidinoso. Poncia es la perra de Bernarda, sus ojos y sus oídos. Intenta evitar la tragedia, pero recibe desprecio de Bernarda por ser inferior socialmente y por eso se lava las manos en cuanto suceda lo que sucedió. Adela simboliza el ansia de libertad junto a María Josefa a través del amor. 20 años, hermosa, decidida, como todas, se ve envuelta en los odios, los rencores, los celos y las envidias. Martirio, 24 años, es un personaje frustrado y atormentado por su naturalidad enfermiza y por su fealdad. Siente celos de Adela y envidia de Angustia. Es la que roba el retrato de Pepe el Romano. Es la desencadenante de la tragedia final con su mentira. Amelia, unida a Martirio, no se mete con nadie ni es mala. Es conciliadora, pero sin iniciativa propia, por miedo a lo desconocido. Magdalena acepta su condición de mujer, odia a Angustias. Angustias es la mayor, vieja y enferma, pero dueña de casi todo el dinero. Es odiada por todas. Prudencia contrasta con la actitud de Bernarda. Tiene una hija que utilizó su libertad. Pepe el Romano es omnisciente en la obra pese que es invisible. Pretende a Angustias por su dinero, pero es apasionado con Adela. Martirio le ama. Es joven, atractivo y viril, pero le mueve el dinero y es egoísta y práctico. Pasamos a la relación entre los personajes principales de la obra y el papel que juegan en ella. Veamos primero la relación entre Bernarda y las criadas, que es criada y Poncia, que está marcada por el odio y el resentimiento de clase. Las criadas murmuran contra Bernarda y desean su mal, pero al tiempo la temen y no se atreven a enfrentarse directamente con ella. En general, en la obra, cada personaje tiende a humillar al que se sitúa en el estrato inferior de la jerarquía social. Las relaciones entre la madre y las hijas están marcadas por el autoritarismo y la rigidez de una educación que condena a las hijas a obedecer sin cuestionar las órdenes maternas. Una educación basada en el miedo y en la negación de la libertad. Fruto de esa opresión será la rebeldía de Adela. Las relaciones entre las hermanas, por su parte, están presididas por el odio y la envidia. Todas odian y envidian a Angustias por su dinero y por su boda con Pepe el Romano. A su vez, Angustias odia a sus hermanas por sus recelos y Martirio envidia a Adela por su juventud y belleza y porque mantiene relaciones con Pepe. Magdalena y Adela sienten afecto, pero también hay afecto entre Amelia y Martirio. El drama de estas mujeres es la falta de amor en sus vidas y el temor a permanecer solteras.
Finalmente, la relación de Bernarda con sus vecinas es de miedo y temor, porque sienten un odio mutuo. Continuamos con la técnica dramática en el fragmento y relación con la técnica de la obra. Aquí decimos lo mismo, no se deben volcar los apuntes sin seleccionar según el fragmento. A ver, no debemos escribirlo todo, sino solamente lo que en el fragmento se nos muestra. Bueno, pues pasamos al tratamiento del espacio y del tiempo en la obra. La información sobre el espacio se consigue a través de las acotaciones, que informan al espectador, lector, sobre la ambientación, el color y la luz. A su vez, se distinguen dos ámbitos espaciales: el interior de la casa, que representa la opresión normativa, y el exterior, que es el lugar donde está la libertad y la vida. El espacio interior es angustioso, similar a un convento, un presidio o el infierno, donde falta el aire y el agua, símbolo de la vida, y el erotismo, frente al pozo, que es la frustración y el fracaso de la vida. Por otro lado, existe un movimiento interno del espacio en la casa. En cada acto es más interior, ya que el acto primero es una habitación interior, el acto segundo se introduce más en el interior hasta el acto tercero con el patio interior. Esto supone un alejamiento progresivo del exterior a medida que se incrementan las tensiones y los conflictos psicológicos. Pero hay elementos que significan contactos con el exterior, aunque lo hacen con personajes aludidos, como la ventana por la que hablan Angustias y Pepe, el corral donde se producen los contactos eróticos entre Pepe y Adela y donde duerme el caballo semental, o los colores blanco-negro, negro-verde. Frente a la casa está el muro exterior, que es aludido y no representado. Fuera están las pasiones de un erotismo desatado. Paca la Roseta, los segadores, la hija de Librada, supone el contraste entre el espacio visible, que es la casa, y el espacio aludido. El espacio visible es un modo cerrado, privado de libertad, sin amor, triste, frustrado, solo de mujeres, lo que es en realidad para ellas. Y el espacio aludido es el mundo abierto, libre, lleno de impulsos eróticos, alegre, vital, independiente, feliz. Es el mundo de los hombres y representa el deseo. En lo que se refiere al tratamiento del tiempo, existe un tiempo externo que hace referencia a la época en la que se desarrolla la acción. Parece que es la misma época en la que vivió García Lorca, en el primer tercio del siglo XX, con una España negra donde prevalecían estructuras sociales basadas en la autoridad y en las creencias tradicionales. Transcurre en verano, en medio de un calor sofocante, símbolo del ambiente que se respira dentro de la casa. Existe igualmente un tiempo interno. La acción se desarrolla en 3 días indeterminados. Entre cada uno de los actos pasa un tiempo indeterminado también, pero en conjunto parece un solo día, desde el amanecer hasta la noche. El tiempo interno es lento, monótono, que refleja la monotonía de la vida de las mujeres de la casa. Hay una relación entre la acción dramática, que tiene 3 actos, que representan la presentación, el nudo y el desenlace, el espacio con 3 cuadros, que es la habitación interior y el patio interior, y en tiempo, que es la habitación blanquísima, mañana la habitación blanca, tarde el patio interior, noche. En el paso del tiempo se reconoce por las informaciones que aportan los personajes. Vamos a pasar, pues, a las indicaciones de las acotaciones. Las acotaciones informan sobre la puesta en escena y sobre la intención comunicativa de los personajes. En la obra, las acotaciones dan información espacial y ambiental sobre el vestuario, como por ejemplo los elementos característicos de personajes que son el bastón de Bernarda, los abanicos de flores. Dan también información sobre el tiempo o aclaran gestos de personajes, como por ejemplo dice furiosa, con tristeza. También emplean el diálogo, los apartes y el monólogo. En las obras dramáticas se distingue entre texto dramático primario, que lo escuchan los espectadores de boca de los actores, y el texto dramático secundario, que son las acotaciones. Dentro del primario se encuentran el diálogo, los apartes y el monólogo.
Sobre el diálogo, en la casa de Bernarda Alba podemos encontrar diferencias según la extensión, que pueden ser de exposición y respuesta breve en discusiones y enfrentamientos, de exposición y respuesta amplia, como un personaje cuenta una historia larga y otro asiente, y según el contenido aparecen diálogos informativos de acotación cuando los personajes informan sobre alguna situación de la escena, del lugar o del tiempo, y finalmente de acción, cuando hay enfrentamientos y la acción avanza. Además aparecen los rasgos típicos del diálogo como abundancia de pronombres personales, uso de elementos deícticos, pronominales y adverbiales, vocativos, apelativos, sintaxis corta y elipsis. Los apartes son palabras que dice un personaje, pero que no son percibidas por los demás, aunque sí por el espectador. En la obra los apartes son escasos y solo se usan para insultar a otro personaje. Finalmente, el monólogo es el discurso de un solo personaje que expresa su sentir u opinión sobre algún aspecto de la obra. Solo se usa una vez en la intervención de la criada al principio de la obra, donde en una primera parte critica a Bernarda por su riqueza y a su difunto marido por su lujuria. Y en una segunda parte inicia una lamentación por el fallecimiento del marido de Bernarda. Damos paso, pues, al análisis del estilo del fragmento en relación con la obra a la que pertenece. Esta cuestión refiere nuevamente solo al fragmento. Nos permite tratar el lenguaje que configura el estilo de la obra y el concepto del autor sobre el género dramático. Pero pasamos a la primera, lenguaje que configura el estilo de la obra. En la obra abundan los rasgos coloquiales, como corresponde al ambiente rural en el que se desarrolla la casa de Bernarda Alba. Existen insultos, maldiciones y amenazas. Poncia dice en un momento determinado: mal dolor de clavo le pinche los ojos. También utilizan vulgarismos como el reflejo de la condición social de algunos personajes, como por ejemplo Gorigori, la Magdalena, Gaznate. También hay andalucismos, los que podemos encontrar: puede ser un volunto mío, que dice Martirio. Habla rural y campesina, como madre, compaña. Uso de refranes o frases hechas, por ejemplo, más vale onza en el arca que ojos negros en la cara, que eso lo dijo Angustias. Y hay fórmulas de tratamiento donde se reserva el tú para personajes de la misma edad y el usted para las de la que tienen más edad. Por eso Poncia trata de tú a Bernarda, pero sus hijas es de usted. Si nos centramos en el habla de los personajes, representan su carácter. Así, el carácter autoritario de Bernarda se deja ver en sus intervenciones secas, con imperativos o interrogativos, con función persuasiva o apelativa. Las hijas, sin embargo, usan un lenguaje que muestra su tedio y frustración, como la violencia verbal de Adela, y María Josefa utiliza un lenguaje infantil con diminutivos u onomatopeyas. Con respecto al lenguaje poético, García Lorca utiliza frecuentes recursos literarios como anáforas, metonimias, hipérboles, paralelismos sintácticos o semánticos, metáforas, comparaciones o símbolos. Sobre los símbolos, son frecuentes en la obra para insistir en los temas analizados y suponen una piedra angular en la producción lorquiana. Así encontramos agua en dos sentidos: el pozo, que indica lo encerrado, la falta de vida; el agua de mar, que simboliza la libertad, de ahí las alusiones al mar de María Josefa y de Adela, el amor y la vida. La casa cerrada es la opresión en la que viven los personajes y también la separación entre el mundo de los hombres y el de las mujeres. El caballo es Pepe el Romano y simboliza el instinto, la pasión sexual. La limpieza es la obsesión de Bernarda por la honra o la apariencia de cumplir las normas, y el propio nombre de Bernarda Alba alude a lo blanco. Blanco y negro, contraste entre la opresión
y la falta de libertad con la vida, el amor, la libertad. Adela utiliza un vestido verde, símbolo de la reverdía, pero también de la muerte. Estrellas son la esperanza de libertad. Fuego, la pasión amorosa. Vista, ojos, significa vigilancia, el agobio de ser perseguido y valorado continuamente, que impide llevar una vida libre y propia. Calor de verano, ambiente opresivo y agobiante. Noche oscura, llegada de la tragedia final, en el desenlace del problema. Perros ladrando, el odio desatado. Bastón, el poder, el mando de Bernarda. La luna, muerte, erotismo. El sol, vida, alegría. El árbol, fuerza, virilidad. El perro, sumisión y animalización. La oveja, niño, fertilidad y sacrificio. Pasamos a la concepción del autor sobre el género literario empleado. El propio García Lorca indicó lo que suponía para él la existencia del género dramático. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y un baremo que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo, y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. Según esto, los aspectos fundamentales y constantes en el teatro de García Lorca son los siguientes. Su sentido lírico, porque su teatro es un teatro poético. Sus temas preferidos son el reflejo de las obsesiones personales, el conflicto entre la realidad y el deseo, la frustración o la soledad. La intención didáctica, es decir, un teatro inclinado a la acción social sin vinculaciones políticas, pero sí con la presentación y la pretensión de educar al pueblo incidiendo en su espíritu. La fusión de la dimensión humana con la dimensión estética, esto es, el reflejo de la realidad junto a los valores poéticos. Con respecto a la dimensión poética de la casa de Bernarda Alba, se combinan realidad y poesía. No se trata de un drama realista, pero García Lorca procura crear la impresión de verosimilitud, porque toma datos de la realidad, sitúa la acción en un marco realista y la dimensión humana de los personajes es verosímil. Sin embargo, todo está visto desde una dimensión poética, como la exageración en la descripción de los personajes o la proliferación de metáforas e imágenes. Detalles realistas abundan en el primer acto, como Poncia comiendo chorizo, las criadas limpiando, el tañir de las campanas, y aún en el segundo acto con las mujeres cosiendo o el episodio del retrato. Pero ya en el tercer acto hay menos realismo, y es porque se acentúa la tragedia, y detalles poéticos surgen con la introducción de elementos mágicos, como la noche estrellada o la anciana con la oveja en las manos, además de las 4 ocasiones en las que el autor se sirve del verso. Por último, llegará la valoración personal del fragmento. En principio, esta cuestión solo caerá en textos de opinión, pero podría darse el caso de que en una futura reunión de coordinación se decidiera que entra también en textos literarios. Para realizarla, basta con leer el fragmento propuesto y extraer el tema principal, analizándolo después y dando nuestra opinión al respecto. Se seguirán los mismos pasos y criterios que en la valoración del texto de opinión.